Vamos a pasar a una cuestión seria, Sí. profe querido. El aborto En los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Una bomba atómica en la semana de hoy. Sí. La Corte Suprema revocó un fallo del año 1973. Después, cuando termine el informe, te voy a explicar más o menos un poco más en detalle. Sí. Que permitía el aborto en toda la Unión Americana. Sí. Bueno, ahora van a ser los estados los que decidan si sí o no. Sí. Una bomba atómica porque la mitad de los Estados Unidos celebra y la mitad de los Estados Unidos está enojado. ¿Es exactamente así? ¿Es la mitad? Más o menos. ¿Sí? Son dos partes porque, fíjate en las elecciones, se ve claramente. Hay una grieta enorme en Estados Unidos entre conservadores y lo que se llama liberals, liberales. Tipo demócratas y republicanos. Ponele. Sí. Claro. Ok, bueno, vemos un informe y lo comentamos después. después. Lo comentamos. Dale. Un derecho constitucional en Estados Unidos. Así lo decidió la Corte Suprema del país, de mayoría conservadora. En una decisión muy poco habitual, el tribunal revocó su propia e histórica sentencia de 1973, conocida como Roe versus Wade, que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. A partir de ahora, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho al aborto o, por el contrario, ilegaliza esta práctica, como ya han anunciado al menos la mitad de los territorios. Estas restricciones van a afectar a millones de mujeres y desatar numerosas batallas legales y políticas en un país muy dividido al respecto. En este video respondemos a 4 preguntas clave sobre esta controvertida decisión. Hasta ahora, el derecho al aborto en Estados Unidos estaba protegido a nivel federal por la Constitución del país mientras el feto no fuera viable fuera del útero. Así lo decidió la propia Corte Suprema de 1973, cuando la mayoría republicana del tribunal interpretó que la 14ª enmienda de la Carta Magna, que reconoce el derecho a la privacidad, amparaba también el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo. Es el caso que se conoce como Roe versus Wade. Pero en los últimos años, la regulación ya había sido desafiada por varios estados. Uno de ellos fue Mississippi. En 2020 se aprobó en ese estado una ley que prohibía abortar más allá de la semana 15. La regulación fue impugnada hasta llegar a la Corte Suprema, que ahora, en una votación de 6 jueces a favor y 3 en contra, dio la razón al estado de Mississippi y al mismo tiempo derogó Roe versus Wade por 5 votos contra 4 al considerar que el aborto no está protegido por la Constitución estadounidense. La nueva decisión de la Corte Suprema no implica que el aborto se convierta de por sí en legal o ilegal en Estados Unidos, sino que devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibirlo o permitirlo. Varios estados han aprobado leyes que restringen o prohíben el aborto, llamadas desencadenante o gatillos, que deben entrar en vigor automáticamente tras la resolución de la Corte. Y se calcula que la mitad de los territorios estadounidenses prohibirán o limitarán el derecho al aborto. Es decir, unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas de este derecho, según una investigación de la organización médica Planned Parenthood. Así, Missouri y Texas han sido los primeros estados en restringirlo y hay otros 11 que tienen leyes similares ya preparadas. Por el contrario, otros 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, han aprobado las mismas leyes, pero para protegerlo. Además, mientras algunos permitirán ciertos condicionantes, como aquellos en los que peligre la vida de la madre, en otros estados como en Ohio estará prohibido abortar incluso si el embarazo es resultado de una violación. Varios estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con multas o condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel. En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua y en numerosos otros, realizar un aborto será un delito. Sin embargo, la persecución del aborto no es nueva en los estados de mayoría conservadora en Estados Unidos. Desde la década de los 90, varios han restringido el acceso a este derecho hasta hacerlo en la práctica casi imposible. Y aún quedan muchas preguntas por responderse, porque dependerá de las leyes específicas de cada estado. Por ejemplo, se puede penalizar a una mujer que viaje a otro estado a realizarse un aborto. ¿Qué le pasa a quienes reciben pastillas abortivas por correo?
Hasta ahora, la decisión de Roe versus Wade marcaba la práctica del aborto en Estados Unidos y, por tanto, no se consideraba necesario convertirlo en una ley federal. Ahora, el Congreso de Estados Unidos podría, en teoría, aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en todo el país. De hecho, el presidente Joe Biden criticó con dureza el fallo de la Corte Suprema que calificó de trágico error y la materialización de una ideología extrema. Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado, es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado que requiere 60 votos. Algunos expertos afirman además que el razonamiento esbozado para eliminar Roe versus Wade podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos como el matrimonio igualitario. Lo que podría venir a partir de ahora es una intensificación de las batallas políticas con respecto a un controvertido asunto que divide Estados Unidos. Bueno, lo hemos vivido acá en la República Argentina, la grieta, ¿no? Sí. de los pañuelos, ¿no? Con los pañuelos. Pañuelo celeste, pañuelo verde, pero específicamente estamos hablando de un país, nosotros hemos copiado la Constitución de los Estados Unidos. Sí, ahora... Básicamente, ¿no? Vos sabés- Ahora, que esto pase en los Estados Unidos... Vos sabés que para poder entender por qué no hay una ley, recién lo explicaba ahí el informe, los Estados Unidos sigue la escuela anglosajona del derecho, que es anglosajona, es Inglaterra, básicamente el Reino Unido, y Estados Unidos como hijos directos del Reino Unido siguen esa escuela. Y te lo paso, si querés, a la economía, a los Richmond y los Rockefeller. Bueno, entonces ¿no? la escuela anglosajona de derecho se basa en la jurisprudencia, en los fallos. Lo que las cortes van decidiendo va marcando cuál es la ley. No hace falta una ley. En la Europa continental, es decir, Francia, Alemania, se codifica, se legisla leyes, códigos, y vos sabés a qué atenerte. Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos había tomado un fallo como ejemplificador en el año 73 y con eso se generalizó la autorización para practicar abortos en toda la Unión Americana. Hacemos un puntito ahí. ¿Qué comparación podemos hacer, ya sé que me vas a decir ninguna, entre la Corte de los Estados Unidos y la Corte de la República Argentina? Bueno, es un lugar de mucha pelea en la política norteamericana, cómo se conforma la Corte. Un logro, Igual que acá. sí, pero tiene más institucionalidad. ¿A qué voy? Sí. Es un juego que se da cuando queda una vacante, generalmente por muerte Sí. o por renuncia por mucha edad, generalmente por esas razones. El presidente de turno trata de meter un juez de su tendencia, pero no de su partido para tener algún favor. No, de su tendencia si es conservador. Hasta ahora es igual que acá. Si es conservador o liberal. Sí. Entonces se cuentan los porotos. En este fallo, en este asunto, Sí. salió 6-3 la Corte. Es decir, la Corte tiene una mayoría conservadora ahora. Ok. 6-3. Los argumentos de los 6 fueron no todos iguales, del voto de los 6, pero votaron en ese sentido. Totalmente. ¿Sabés cómo viene el poroteo? Porque ahora son los estados de la Unión los que van a decidir si en su territorio, en su jurisdicción, el aborto va a seguir siendo legal o no. ¿O no? Hay, entre otras cosas, también un negocio muy grande con el aborto, las clínicas, Sí. etcétera, que está en funcionamiento. Tendrían que cerrar, ¿sabés lo que significa eso? Es muy grande. Hay 3 que ya lo prohibieron y hay 23 que lo podrían prohibir pronto, muy pronto. Es decir, sumados 26 estados de la Unión. Estados Unidos tiene 51 estados, quedan 25 que probablemente se ubiquen en el otro lado de la grieta. Y ahí veíamos en el informe, ¿no?, que sería penalizada la mujer que vaya a practicarse un aborto a un condado, mirá cómo te lo digo, me acuerdo de los de Hazard, o a un estado. A un estado. Un estado distinto donde haya nacido. Claro. Y acá, Claro. ¿qué haríamos Como en que no se Argentina? puede, claro. Y te hago el cambio Y si de en Chubut domicilio. se puede, bueno. voy a Chubut, no, claro. Formosa, todo, Exacto. a tal lugar. Conversábamos recién en fuera de cámara con Gonzalito que siempre Estados Unidos está dividido así entre estados conservadores y estados liberales, que en Estados Unidos liberal significa progresista de izquierda, no Sí. es como acá. ¿no? Sí, sí, sí. Los liberales. Y hay algo de coincidencia, ha pasado mucho tiempo, con la guerra civil. Ujú. Generalmente los estados sureños, que eran los sureños, la confederación, son más conservadores que los estados yanquis del norte. Es interesante y está pasando esto, ¿no? Se está Sí, dividiendo. es marcado. Texas muy conservadora, todos los estados, Kentucky, Alabama, Georgia, Luisiana, todos los del sur,
South Carolina, todos esos son muy conservadores. Pero me llama la atención que hasta en caso de violación inclusive esto puede llegar a ser penalizado también. Y es un tema para la No de mitad... que te contra conservador. Para la mitad de norteamericanos es muerte o vida. Totalmente. Entonces se ponen en ese lugar, el bebé o muere o sobrevive. Bien.